Buenos días, plebada. En esta ocasión nos encontramos en el Parque Nacional de los Árboles de Sequoia, Sequoia National Park. Pero en esta ocasión vamos a hacer este sendero, el Morro Rock, un lugar donde se supone que tienes que subir una roca, pero debido a las condiciones, miren, está todo nevado, dicen que es un poco peligroso. Pero bueno, vamos a llegar hasta donde lleguemos y en el camino les cuento de qué se trata este sendero. Vámonos. Ok, pues comencemos desde el principio. Cuando llegamos al Sequoia National Park, comienzas a subir por la carretera llena de curvas que te lleva a las montañas. Lo primero que llama la atención es una enorme roca en forma de domo. Es imposible no notarlo. Su presencia impone desde el momento en que entras al parque. Se trata de una formación de granito impresionante. Y además, es el punto de partida del famoso sendero de Morro Rock. En verano, visitar este lugar es bastante sencillo. Los caminos están despejados y si tienes suerte, puedes encontrar un espacio para estacionarte justo a los pies de la roca. Incluso, cuando el parque está lleno de turistas, hay camiones de transporte que te llevan cómodamente desde el estacionamiento del museo hasta la base de Morro Rock. Pero nosotros vinimos en invierno y la historia fue muy distinta. Este año decidimos festejar nuestro aniversario en Sequoia National Park, explorando varios de sus senderos. Pero de todos los que hicimos, este en particular comenzó en el Museo de Sequoia National Park. Con tanta nieve acumulada, muchas carreteras estaban cerradas, así que la aventura empezó desde ahí. Si queríamos llegar a Morro Rock, no nos quedaba otra opción. Había que caminar casi 3 kilómetros en la nieve. Seguimos. Caminito. Bueno, aquí andamos comenzando este sendero que se llama Morro Rock. ¿Sí? Me tengo que andarle preguntando porque ella es la experta en este tipo de cosas. Pero miren estos árboles. Otro sendero más para los libros. Vamos a ver cómo nos va y hasta dónde llegamos, ¿verdad? Y en donde lleguemos, pues vamos a echar un lonchecito. Cuando por fin llegamos al inicio de la subida al Morro Rock, nos quedamos deleitados por las vistas que nos ofrecía solamente estando en el estacionamiento. Era algo increíble, como de película, pero no sé si estábamos un poco nerviosos y estábamos evitando la conversación. ¿El subir o quedarnos aquí? Sabíamos que habíamos venido aquí para subir esta roca. Y creo que llegando a donde estábamos, pues ya estábamos muy comprometidos como para quedarnos sentados, ¿verdad? La pregunta era, ¿nos vamos a animar? Entonces decidimos que sí íbamos a subir la montaña. Pues vamos a hacer el intento, a ver cómo nos va. Bueno, vamos a ver cómo se pone la cosa y a ver cómo nos va. Deseenos suerte. Una subida que no llega ni al kilómetro no es algo que te la puedas tomar muy a la ligera. La elevación de donde comenzamos esta subida comienza a 6.500 pies de elevación.
Así que si eres de una zona del nivel del mar, te recomiendo que te tomes tu tiempo para subir. No vaya a ser que te den mareos en pleno sendero. Pero como les repito, el sendero no es largo. Tiene 350 escalones. Y si tienes miedo a las alturas, recuerda que siempre existen otras opciones. Y la breve historia de este sendero dice que en 1920, para poder subir a la cima de esta piedra, solo existían una serie de escalones y escaleras hechos de madera. Para 1930, el parque consideró esto como arquitectura rústica. Y para 1931, el parque decidió hacer una inversión para la construcción de los escalones que hoy conocemos en día. Almost to the top? I don't know. Very slippery right here. Aquí tengo que tener mucho cuidado. Porque mira, me caigo y bye bye el Thermo-Shock. ¿Por dónde me traen ustedes? Al subir, la cosa se pone un poco cardíaca. Aunque las vistas no dejan de impresionar el deleite ocular, el saber que solo estás a unos centímetros del precipicio también te deja algo inquietante. No sé, pero ya la veo cerquitas. Pero miren dónde andamos. Increíble. Y aunque al principio todo parecía estar libre de nieve y todo bajo control, comenzamos a llegar a lugares donde nos teníamos que agarrar fuertemente del barandal o de algunas piedras para cruzar por partes donde estaban cubiertas de nieve. Primero llegamos. Ya. El último respiro. Y así fue el último suspiro. Cuando por fin llegué a la cima, a la cual se encuentra a una elevación de 6.725 pies o a 2.050 metros sobre el nivel del mar, te encuentras con un gratificante panorama. Se pueden apreciar perfectamente los picos nevados de la Sierra Nevada, conocidos en la región como The Great Western Divide. Si tienes mejor vista que la mía, se puede observar a la distancia el valle del río Kaweah, que añade un toque a la serenidad. La cúpula de granito, aunque es una roca dura, no es inmune a la erosión. Según informes de los que cuidan el parque, estos pasamanos que mantienen a sus visitantes en una área segura, en un futuro no muy lejano, podrían desaparecer, ya que la erosión que sufre naturalmente esta roca es inevitable. Sabe a gloria. Pues bueno, llegamos a la cima de la roca, sano y salvo, y ahora a comernos un sandwichito de no sé qué es, de jamón, de huevo, que están muy escasos, por cierto, están muy caros aquí en Estados Unidos. Y así fue como nuestra aventura terminó en Motor Rock. Todo salió excelente y bajamos de esta roca en una sola pieza. Pues bueno, espero que hayas disfrutado el video de este sendero de la subida a Motor Rock en Sequoia National Park.
No olvides de suscribirte, dale like al video, compártelo. Y bueno, nos vemos para la próxima. Chao.